Bien, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, uno de los temas que nosotros siempre lo desarrollamos con mucho interés es el tema laboral. Y hoy el doctor Germán Lora, socio del estudio Payet Recauvi, está con nosotros, justamente para preguntarle cómo hemos empezado el año. Si este año realmente estamos comenzando con mayores costos salariales para algunos sectores. Por lo pronto, el tema de los discapacitados, tener 3% de todas maneras de la planilla como discapacitados, resulta quizás inaplicable para algunos temas, para algunos sectores. No me imagino la minería, cómo puede hacer esto, cómo haría la pesca, cómo haría el tema del sector aéreo, por ejemplo, para tener ese tema. ¿Qué tal, doctor Lora? Bienvenido. ¿Cómo estás, Florinda? Bueno, en su primera visita acá al 2013. Muchas gracias por la invitación. Gracias, cuéntenos. A ver, yo creo que siempre cuando se regula en exceso, las cosas no salen bien, ¿no? A veces el hecho de sobreproteger a un sector, sea menores, sea mujeres, sean madres, y en este caso los discapacitados, más bien genera un rechazo a veces del mercado a esa actuación, o una actuación del mercado que no es la que se buscaba, ¿no? ¿O qué tan aplicable pueden ser las normas, me pregunto? Porque ciertamente sí hay que darles posibilidades a este sector, me parece, sí, yo estoy de acuerdo, pero ¿qué tanto se van a poder cumplir las normas? Sí, lo que hay que hacer es fomentar, no presionar y exigir una cuota, por ejemplo, como en este caso, de contratación de trabajadores discapacitados. Yo creo que hubiese sido muy importante que se den medidas de incentivo como la que se da de manera tributaria y que se regule ese incentivo tributario en la contratación de discapacitados, y a la par de motivar el incentivo a través de normas tributarias, que es un mecanismo muy válido, promover que las empresas contraten en los puestos de trabajo que realmente resulten relevantes en el centro de trabajo, ¿no? Porque si a mí me exigen, yo soy una empresa que tiene 100 trabajadores, y a mí me exigen que yo 3 por lo menos los tenga en la planilla, lo primero que voy a tener que salir es al mercado para cumplir la norma, salir al mercado para buscar 3 puestos de trabajo. Como no es un tema de necesidad, sino un tema de exigencia legal, lo que voy a salir es a buscar 3 puestos de trabajo que me permitan cumplir a la brevedad posible con la norma, lo cual me va a generar que esos puestos de trabajo sean puestos de trabajo que no necesariamente sean los que les interese para este personal, porque si bien tienen alguna discapacidad, son personas que están capacitadas seguramente para una actividad importante dentro de la empresa. Entonces, creo que está bien la intención, pero a veces las formas en las cuales se plantean estos incentivos no son los correctos. Ahora, ¿empezamos el año con mayores costos salariales para algunos rubros? No. He visto una nota en la que dicen que el sector construcción civil, por ejemplo, el régimen de construcción civil dice no se aplicarían las jornadas acumulativas. ¿Qué es este tema de las jornadas acumulativas y qué es lo que va a ocurrir con ellas? A ver. El Ministerio de Trabajo tiene como política en los últimos 2 años o año y medio emitir informes legales que de alguna manera crean algún caos o conflicto en las relaciones laborales. El Ministerio de Trabajo no es un interpretador de las normas, no es una entidad que tiene como finalidad estar dando soluciones a conflictos puntuales desde el punto de vista jurídico, digo, ¿no? Claro, si cualquier autoridad, poder judicial o cualquier sindicato o cualquier empresa recibe un informe del Ministerio de Trabajo, pues le da alguna importancia, aun cuando el Ministerio de Trabajo, insisto, no debería estar abocado a ello. Pero ha emitido un informe muy reciente en el cual establece que las empresas de construcción civil, y seguramente esto aplicable a cualquier tipo de empresa, no puede utilizar las jornadas acumulativas, es decir, no está acorde con la ley. ¿Qué son las jornadas acumulativas? Las jornadas acumulativas son tener periodos de trabajo prolongados con periodos de descanso prolongados que en el promedio, en esa sumatoria, no resulte por encima del promedio de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Es decir, un trabajador puede elaborar 15 horas consecutivas, por ejemplo, y descansar 2 días. Entonces, entre el promedio de lo que trabajó y de lo que descansó, siempre se tiene que cumplir con el mínimo de 8 horas diarias o 48 horas el promedio. Entonces, si bien es cierto, salió una norma, una posición del Tribunal Constitucional hace bastantes años respecto a una labor en jornada acumulativa de trabajadores mineros, esa sentencia estaba dirigida a temas netamente de trabajadores mineros. Ese mismo criterio, utilizado para un caso puntual
de resolver un conflicto puntual del Tribunal Constitucional en un tema minero, lo ha trasladado el Ministerio de Trabajo en una posición, en un tema completamente distinto, que es la construcción civil. Y niega de alguna manera la posibilidad de que existan jornadas acumulativas o atípicas como las que hemos mencionado, lo cual es incorrecto, pues porque la sentencia, primero, porque la Constitución establece la posibilidad de jornadas acumulativas, la propia Constitución. Luego, el desarrollo constitucional a través de la norma de jornadas de trabajo también regula la posibilidad de las jornadas acumulativas, siempre que se cumplan con los promedios que hemos mencionado. La sentencia del tribunal, cuando niega la posibilidad de jornadas acumulativas, lo hace sobre la base de ciertas condiciones de trabajo que tenían estos trabajadores mineros, que era una situación de salud no correcta, de alimentación no correcta, en un lugar alejado, pero la misma situación no se presenta en construcción civil a 2 cuadras de aquí. Entonces, no puede aplicar esos criterios. Entonces, si alguien recibe un informe del Ministerio de Trabajo donde dice que es ilegal la jornada acumulativa en construcción civil, entonces cree que esa es la posición correcta de la ley, y eso es únicamente una opinión de un funcionario del Ministerio de Trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos informes. Ahora, la pregunta es, si las empresas del sector construcción siguen aplicando o aplican la jornada acumulativa, ¿van a poder ser sancionadas por el Ministerio de Trabajo? ¿Les va a aplicar multas? Es que no hay que tener miedo a eso. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo, una cosa es la opinión que emita el funcionario y otra cosa es la actuación de la autoridad inspectiva. Que la autoridad inspectiva hace toda una investigación, hace todo un análisis, emite un acta de infracción o una propuesta de acta, tenemos para descargar como entidades empleadoras y tienen para apelar como entidades empleadoras. Y si no están de acuerdo, el Ministerio de Trabajo sigue teniendo esa posición, porque ese es el problema, porque los inspectores de trabajo van a querer guiarse por las directivas que están acá. Entonces, finalmente, si tengo una posición del Ministerio de Trabajo cerrada en ese aspecto, puedo ir al Poder Judicial a través de una acción contencioso-administrativa a impugnar, y que sea el Poder Judicial el único que puede interpretar de una manera las normas y resolver un conflicto puntual, el que me va a tener que decir si la posición del Ministerio de Trabajo es la correcta o no. Una pregunta, en el sector construcción, ¿se aplica mucho de esto de la jornada acumulativa? No, primero debe hacerse por convenio, primero seguramente deben ser situaciones puntuales, ¿no? Donde el trabajador labore más de las 8 horas, labore 12.5, 11.5, 12. Y debe ser por una necesidad empresarial, ¿no? Porque además los permisos que uno tiene municipales para trabajar seguramente tienen ciertos tiempos, ¿no? Las cosas de día. Y hasta ahora, ¿no? Uno no puede hacer algo hasta las 5 o 6 de la tarde y hasta los días sábados a mediodía. Entonces deben ser temas puntuales de tener que terminar un proyecto muy temporal, muy puntual, en un tiempo determinado, ¿no? Perfecto. Cerramos la entrevista, doctor Lora, preguntándole brevemente el tema del, ¿ve usted futuro? ¿Vamos a tener ley general de trabajo o no? Porque la ministra Nancy Laos se está reuniendo con empleadores, con trabajadores, ¿no? Ha estado con varios gremios y parece que el interés es tener consensuados aquellos temas que hace 11 años, o 10, un poco más, casi 11, no se han consensuado. A ver, a mí me parece correcto que el Consejo Nacional de Trabajo se vuelva a reunir, que la ministra le ha dado la importancia, teniendo una viceministra como la doctora Cáceres, que ha sido parte de los Consejos Nacionales de Trabajo anteriormente, secretaria técnica. El tema está en que si retomamos nuevamente el proyecto de Ley General del Trabajo, yo no, siempre lo he planteado, yo no creo que en el Perú necesitemos una ley, un consolidado de normas legales. Podemos comprar un convenio, juntamos las normas y ahí está. O sea, si no se hace una ley donde tengan coherencia las normas y donde tengan vinculación las normas, no es necesario crear un compendio de derecho laboral, ¿no? Y como nos estamos dando cuenta, ya no se necesitan normas laborales, se están comenzando a dictar normas de fomento de empresas de personal discapacitado, de lactarios, y normas que, como verás, son complementarias a las normas fundamentales en derecho laboral, que todas están dictadas y todas están reguladas. Si necesitan algún cambio, se tendrán que hacer un cambio de la propia norma, pero en principio tenemos todo un bagaje de normas laborales dictadas. No necesitamos reestructurar estas normas de una manera conjunta,
Y el tema de la reposición y de la estabilidad laboral y los contratos de trabajo, si bien una norma no lo regula, ya el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo ya reguló el tema. Entonces, los criterios administrativos y jurisprudenciales ya de alguna manera cierran y están dados efectivamente. Entonces, creo que hay cosas en las cuales hay que ponerle prioridad, y esa prioridad en materia laboral, desde mi punto de vista, está en el combatir la informalidad laboral. Ese es el punto fundamental de derecho laboral. Tenemos que hacer que los trabajadores que están fuera de planillas ingresen a planillas con los beneficios mínimos que por lo menos hoy existen. Eso es lo que hay que luchar, y no crear normas que hagan que el tema de la informalidad laboral se detenga o retroceda. Muy bien, doctor Lora, muchísimas gracias por esta primera intervención este año. Muchas gracias a ustedes. Esperamos tenerlo en otro momento. De todas maneras. Amigos, concluimos esta intervención tan interesante en el tema laboral.